palabras del presidente de este primer Congreso Cultural de la Diáspora Dominicana, el periodista y escritor Wilson Miguel Hernández. Adelante, Wilson. Gracias, Juan. A principios de los años 80, el sacerdote jesuita Jorge Cela publicó en la revista Estudios Sociales el artículo "Tengo un dolor en la cultura", un interesante análisis cultural que desde ese entonces nos enseñó a comprender la cultura como fenómeno antropológico. Dice el padre Cela en el artículo: durante muchos años la palabra cultura estuvo ligada a la obra de arte y al pensamiento. Se habla más de los productos culturales que de su modo de producción, y se la ligaba al modelo de la civilización europea occidental, como contraste con los bárbaros, que eran los no cultivados. Todavía en nuestros manuales de historia de la cultura predomina esa visión etnocentrista y elitista. La cultura se limita a la obra de una élite artística o intelectual. La cultura es ese proceso que organiza la relación de la persona con su medio ambiente para garantizar su sobrevivencia. La cultura es un proceso, no es, se va haciendo en la historia. La identidad cultural no consiste, pues, en la fidelidad al pasado, sino en la dialecticidad del presente, es decir, en la confrontación del presente. La cultura no es un objeto de museo. El pasado no es su medida, sino su punto de partida. Son palabras del sacerdote jesuita Jorge Cela en el artículo. Y me quedo como conclusión de aquel interesante análisis con esta expresión: solo comprendemos la cultura que nos duele, decía el sacerdote jesuita Jorge Cela. El primer congreso cultural que se conoce en Latinoamérica tuvo lugar en La Habana, Cuba, en enero de 1968. Los intelectuales latinoamericanos más representativos de la época se reunieron para analizar el compromiso del intelectual con la sociedad. ¿Por qué este primer congreso de la diáspora dominicana debe ser un congreso cultural? Voy a citar solo dos razones que considero prioritarias. Uno, porque el dominicano residente en el exterior es un sujeto condicionado por el contexto cultural en el que vive y lucha. El emigrante dominicano solo se explica desde la confrontación, desde la lucha con su realidad. Estar fuera de su territorio ya es un desafío, una lucha permanente. Por tanto, no se entiende, no se explica al emigrante sino desde la perspectiva cultural. Punto 2, o segunda razón. Una agenda de desarrollo de la diáspora no debe limitarse a los asuntos inmanentes y ordinarios de la burocracia estatal. Solo desde la cultura podremos construir una identidad y una sociedad más sólida y trascendente. Está muy bien lo de resolver un asunto de burocracia, que si necesitamos un acta de nacimiento, que si necesitamos esto o aquello. Pero más importante es que nuestros hijos no pierdan la lengua,
más importante es que aprendamos nuestra historia, que la conozcamos, que la amemos. Esos valores de la cultura son más trascendentes y más importante es que revisemos nuestros, digamos, modos de producción en este espacio exterior donde nos queda desarrollarnos. O sea, tenemos que ver si vamos a seguir los 20 próximos años desarrollando las mismas prácticas sociales que estamos desarrollando desde hace 20 o 30 años. ¿Por qué no comenzamos a pensar en tecnología, en arte? O sea, los dominicanos no podemos pasar los próximos 20 años haciendo lo mismo que estamos haciendo desde hace 20 años. Yo vivo en Ohio y cuando se me acercan, le digo a las personas en el periódico, el inmigrante de Ohio es diferente del inmigrante de Nueva York, del inmigrante de Miami. El inmigrante de Miami posiblemente está pensando en software. El que está aquí en Ohio, pues está pensando en poner un taller de mecánica, en poner una bodega. El inmigrante de Chicago es distinto. Entonces, esa revisión de nuestro modo de producción tenemos que analizarlos también. Y otros aspectos más que tienen que ver con nuestra cultura. Si queremos atender seriamente una agenda de desarrollo, tenemos que hacerlo desde la cultura, desde la cultura. Y concluyo, el Congreso de la Diáspora ya es una realidad. Este es el primero y va en marcha el segundo, con la misma apertura y respeto a la diversidad, incluso a la crítica y al debate. Lamentamos las pretensiones de impedir o reemplazar esta valiosa iniciativa que nace desde las entrañas mismas de la comunidad, pura y promisoria. Confiamos que la razón y la verdad prevalecerán. Muchas gracias a todos.